Egipto es sin duda la civilización de la antigüedad que más nos intriga y nos atrapa con su historia. Durante 3000 años dominó una parte importante del territorio africano. Tiene tanto por descubrir como su escritura jeroglífica y sus pirámides. Muchos aún se preguntan cómo las construyeron. Algunos dicen que fueron aliens y otros que gigantes que vivieron en esa época. La civilización del río Nilo se distinguió en el área de la navegación, así como dar una enorme información de la medicina y farmacología. También destacaron con su complejo red de canales del riego de El Fayum, que asombró a Heródoto, padre de la historia. Y no dejemos de mencionar sus grandes pirámides. Era gobernada por faraones, que hace las veces de un rey. Este cargo se asumía de generación en generación, existiendo varias dinastías durante todos estos siglos. Ellos creían que descendían de los dioses. El faraón era el sumo sacerdote que debía construir templos y mantener el culto a los dioses, comandante de los ejércitos y también juez supremo. Cada faraón tenía elementos que lo distinguían entre los demás, pero como la máxima autoridad, entre los que destacan su corona, y había diferentes estilos. Era corona blanca del Alto Egipto, corona roja, símbolo del Bajo Egipto, o corona doble, que simboliza el Egipto unificado. También corona osiriaca, también corona azul, entre otras más. También los faraones contaban con sus cetros, que servían como símbolo de su poder en el mundo. Su trono significaba poder y supremacía. Tenían muchos collares, aretes, cinturones, sandalias, vestiduras y miles de joyas que lo destacaban entre la población, así como artículos como barbas postizas y más. Se sabe de muchísimos faraones que existieron, pero hubieron unos muy importantes y tenemos aquí la lista de los que destacan. Número 1. Narmer o Menes, siendo el primer faraón del antiguo Egipto, primer unificador del Alto y Bajo Egipto, fundador de la dinastía primera. 2. El faraón Jufo o Kebs en griego, que reinó entre los años 2589 y 2566 a.C. Fue el primer rey egipcio que construyó una gran pirámide en Giza. Este proyecto inició en el año 2550. Su gran pirámide es la mayor y se elevaba 147 metros sobre el suelo. Se le conoce como el hacedor de las pirámides, pues claro, hizo un monumento espectacular que hasta ahora nos encanta. Pero eso sí, se sabe muy poco del faraón. Fue uno de los primeros en retener el poder cada vez más centralizado. Número 3. Tutmosis III. Gobernó entre los años 1479 a 1425 a.C. Fue uno de los más importantes de su época, pues sus conquistas llevaron al gran imperio egipcio a su máxima extensión y también tuvo una política interior bastante buena, al someter a los sacerdotes de Amón que lo amenazaban, claro, comprando su voluntad con tierras y también poniendo sumos sacerdotes que eran sus colaboradores. 4. Akenatón, un revolucionario acusado de déspota, que es conocido como el que acabó con el culto politeísta en la época, impuso ser monoteísta, o sea, creer un solo Dios. Hubo una revolución religiosa que le sirvió para centralizar el poder en su persona y marginar a los sacerdotes, al elegirse como el único autorizado en interpretar el deseo del Dios. Además, tuvo una vertiente artística. Tuvo varias esposas, pero la que destaca es Nefertiti, que seguro ya la conoces. Promovieron la forma más antigua conocida como atonismo, centrado en el culto al dios solar, Atón, su conexión directa con la casa real. Junto con su marido reinó en lo que es posiblemente el periodo más rico de la historia del antiguo Egipto. 5. Tutankamón, que se cree que vivió entre los años 1342 y 1325, nacido durante la dinastía 18 del antiguo Egipto. El faraón Tut comenzó su vida con un nombre diferente, Tutankamón. El Atón de su nombre es por las ideas atonistas de su padre, que se cree que era Akenatón. El faraón Tut accedió al trono con 8 o 9 años bajo la tutela del gran visir Ay. Se sabe que restituyó el politeísmo en Egipto y le puso fin a lo que su padre impuso. Se cree que se enfermó de malaria o tuvo un fallecimiento repentino cerca de los 19 años. A pesar de su corta edad, hoy es uno de los faraones más célebres. Su tumba fue de las pocas en permanecer prácticamente intactas a pesar de los robos y saqueos de Egipto. Se encontró con grandes tesoros y las cosas hermosas que acompañaron su tumba. 6. Ramsés II. Según Matenon, fue uno de los faraones más longevos. Gobernó durante 66 años, muriendo cerca de los 91. Es conocido por ser uno de los faraones con decenas de reinas, esposas y concubinas, claro está, cientos de hijos e hijas. Tuvo su fama de mujeriego. Fue enterrado en el Valle de los Reyes, en la tumba KB7. Su momia fue descubierta en 1881 y era un hombre viejo, muy alto, de
cara alargada y nariz prominente. Número 7. Ramsés III. El faraón había sido el hombre más poderoso de Egipto durante su reinado, de 1186 a 1155 a.C. La tranquilidad de su reinado fue frustrada por conspiraciones en su vida. La primera fue hecha por su visir Atribis, que intentó acabar con su vida, pero Ramsés logró escapar. La segunda conspiración fue hecha por su segunda esposa, Tigi, que quiso que su hijo fuera el siguiente faraón, pero él era apartado de la línea sucesoria. El faraón fue desvivido de una forma muy violenta, pero todos fueron detenidos y los conspiradores fueron llevados a la justicia. Y por último, y la más conocida y más importante, Cleopatra, fue la última reina de la dinastía Ptolomeo I Sóter. Fue una brillante diplomática, políglota y escribió tratados médicos. Afectada por las luchas de poder en Roma, forjó alianzas para conservar su independencia del reino. Todo lo hizo hábilmente hasta que inició su relación con Marco Antonio, que fue bastante dramática. Él partió y ella también tuvo que desvivirse para estar junto a su amado. El mayor misterio que hay en Egipto es la ubicación de la tumba de Cleopatra, que hasta la fecha no se sabe en dónde se encuentra. Desafortunadamente, después de que ella ya no se encontraba con vida, el reino de Egipto se apagó para convertirse en una provincia romana más. ¡Ey, espérate! Antes de irte, dale like, comenta lo que más se te hizo interesante y para no perderte ninguna de nuestras historias, suscríbete al canal. Esto fue una historia para contar. Muchas gracias por ver. Adiós.